Con todo esto que hemos visto, ya podemos empezar a deducir las expresiones de campo lejano para antenas. Para esto tomaremos ciertas simplificaciones. Lo primero, consideraremos que las fuentes oscilan armónicamente en el tiempo con una frecuencia angular omega y que además están confinadas en un volumen finito V. Esto es, si tenemos nuestro espacio X y Z, todas nuestras fuentes se encontrarán en este volumen finito V. Eso es lo primero que vamos a suponer. Además, como queremos calcular el campo eléctrico y el campo magnético en algún punto X y Z, estos puntos X y Z van a tener que estar a una distancia muchísimo mayor que la distancia más grande de estas fuentes. Esto es, si esto de aquí es R', un punto cualquiera del volumen donde están las fuentes, entonces nosotros queremos calcular en un punto que esté en R, tal que esta distancia R igual a R menos R' sea mucho más grande que la distancia de aquí, básicamente, que estamos suficientemente lejos. Como estamos fuera de este volumen donde se encuentran todas las fuentes, nos encontraremos que las ecuaciones básicas del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, serán de esta forma. Teniendo en cuenta también lo que hemos visto de las fuentes armónicas. Igual a 0. Esto es debido a, como dijimos, que no tenemos las fuentes en este punto campo donde queremos calcular los campos. Ahora bien, calculando, teniendo en cuenta que B es el rotacional de A, entonces tenemos que A es la integral en este volumen finito de la densidad volumétrica de corriente con un factor de retardo U⁴ a la menos 1 R dV, teniendo en cuenta que K es omega entre C, que es 2pi entre lambda. Y aplicando esto en, digamos, otras expresiones, las expresiones que ya hemos estado viendo durante todo este tiempo, tendremos esta expresión de aquí, para el campo eléctrico. Y en este caso, pues no necesitamos calcular el potencial escalar. Ahora bien, la distribución de carga en la antena no es necesaria, solo vamos a necesitar la distribución de corriente, porque es la distribución de corriente la que nos va a dar este A. Si hacemos una expansión binomial a primer orden en R, en las distancias, en las posiciones, entonces lo que vamos a tener es que A va a ser EJ omega t menos KR entre 4pi mu⁴ a la menos 1 R integral en V de J, X' y prima Z' e a la JK L de V. Aquí lo que hemos hecho es sustituir que R mayúscula va a ser R minúscula menos X' seno Z coseno de phi más Y' seno de Z seno de phi
más z' coseno de z, r orden r a la menos 1. Y básicamente a todo esto lo vamos a llamar L caligráfica, que vendría a ser la proyección de R' en R. Ahora bien, como A va a ser, visto esto, el producto de una onda esférica, que vendría a ser este término de aquí, esto es una onda esférica, y una función direccional, que viene a ser esto de aquí, esto nos va a decir cómo se pondera nuestra onda en cada una de las direcciones. Todo esto es una función direccional ponderada, que va a ser a z phi, que nos va a decir cuánto de esta onda esférica va a ir en cada una de las direcciones. Sería como hacer una suma ponderada. Entonces, la potencia irradiada, que va a ser P z phi omega m al cuadrado, se puede calcular con este a z phi. Teniendo en cuenta que E es c al cuadrado, j omega, rotacional del rotacional de A, 2j omega r por R por A, que esto nos va a dar menos j omega A transversal, y h va a ser mu sub 0 a la menos 1 b, y eso va a ser mu sub 0 a la menos 1 rotacional de A, que va a ser esta expresión de aquí. Entre nu, R por E. Y aquí nos vamos a quedar, bueno, nos estamos quedando en primer orden en R a la menos 1. Entonces, ¿qué es este A transversal? Estas van a ser las componentes transversales, precisamente, de nuestro potencial vector A. Esto es, las que son transversales a la dirección de propagación z. Entonces, se deduce que los campos radiados E y H son totalmente transversales. Son única y exclusivamente transversales, y que E difiere de A transversal en una constante. Esto es que básicamente podemos interpretar E como una cierta constante multiplicada por el potencial vectorial transversal. Y por tanto, también vamos a tener que H es perpendicular a E. Por tanto, son campos que son perpendiculares entre sí. Y con esto definiremos la impedancia, que va a ser este cociente, y que en el vacío va a ser 377 ohmios, como siempre hasta ahora. Entonces, ahora bien, una vez tenemos esto, tenemos que calcular el vector de Poynting. Y el vector de Poynting, para una cierta dirección, va a ser un medio de la parte real de E por H complejo conjugado, como habíamos visto en uno de los temas anteriores. Y esto va a ser esta expresión de aquí. 4pi r al cuadrado
esto por un medio de AZ complejo conjugado más un medio de Aφ complejo conjugado. Y claro, el patrón de radiación asociado a EZ, a E sub Z, se llama patrón Z polarizado, mientras que el asociado a E sub phi va a ser el phi polarizado. Y al Z polarizado se le suele llamar, se le suele llamar verticalmente polarizado. Y al phi horizontalmente. Y con esto lo que podemos hacer es directamente separar estos dos términos, lo cual nos dará el P radial, o sea, P sub R, porque ambos son radiales. O sea, este vector de Poynting es puramente radial. Va a ser el P radial asociado a Z y phi. O sea, solo está asociado a la parte de Z, pero también depende de los ángulos. Entonces va a ser un medio de K al cuadrado, eta, 4pi r al cuadrado. El cuadrado está fuera. Por esto de aquí al cuadrado. Y el asociado a la componente phi, que va a ser exactamente la misma expresión. Y como solo nos interesan de manera relativa, porque en un diagrama de emisión básicamente va a ser algo de este estilo, y aquí solo queremos saber cuál es la proporción de potencia de unas componentes, o sea, en unas direcciones con respecto a otras direcciones. Por tanto, este prefactor nos da igual. Es completamente innecesario. Lo único que necesitamos es precisamente la proporción entre ambas. Por tanto, nos llega con simplemente tener este factor cuadrático. El de los A sub Z y A sub phi. Ahora, tomando que Z versor es coseno Z coseno phi dirección X más coseno Z seno phi dirección Y menos seno Z dirección Z, y phi es menos seno Z dirección X más coseno Z dirección Y. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir eso. ¿Dónde era? Aquí. Porque esto es lo que nos define los A. Entonces lo vamos a sustituir aquí. De esta manera, las componentes transversales van a ser integral en V de coseno Z coseno phi jx r' más coseno Z seno phi j r' menos seno Z jz r'. Esto por jk
L caligráfica de x', de y', de z', y para el a sub phi tenemos el integral en volumen de menos seno de phi j sub x r' más coseno phi j sub i r' e jk L caligráfica de x', de y', de z'. Entonces estas serían las expresiones que tendríamos para este tipo de caso general. Ahora bien, en el caso concreto de un dipolo, vamos a tener que combinar esas expresiones con el hecho de que tenemos un dipolo filiforme de longitud 2L y alimentación central, que es lo que vimos antes. Entonces vamos a tener que a sub z va a ser menos i máximo por seno z integral desde menos L hasta más L del seno de k L menos valor absoluto de z', jk z' coseno de z de z'. Y por otro lado, ya por simetría en torno a z' igual a 0, vamos a tener que la parte en phi va a ser 0, por simetría. Entonces, si seguimos trabajando en esto, esta parte de aquí, que por cierto, no lo he dicho, pero esto solo depende de z, porque ya habremos integrado en phi. Entonces, ahora, teniendo esto, lo que podemos hacer es hacer una cierta transformación, que va a ser simplemente cambiar los límites de integración, de manera que obtengamos esto más esto con un menos aquí, de forma que los juntemos y convirtamos esto en un coseno. Eso es una operación muy sencilla que podéis intentar hacer vosotros por vuestra cuenta. Tendremos que a sub z de z menos 2 y máximo seno z integral 0L del seno de k L menos z' valor absoluto coseno de kz', coseno z de z'. Y si hacemos la integral de esto, que es bastante horrible, si hacemos esa integral, obtenemos finalmente que esto va a ser menos 2 y máximo partido de k seno de z por coseno KL coseno z menos coseno KL cerrando paréntesis. Este digamos que sería nuestro diagrama de radiación. Ahora bien, si tenemos un dipolo, porque hay diferentes tipos de dipolos, si nos centramos en el dipolo de media longitud de onda, esto es un dipolo en el que 2L sea lambda medios, lo que vamos a obtener es que a sub z va a ser menos 2 y máximo entre k por coseno de pi medios coseno z entre seno z. Con el factor esférico que habíamos suprimido antes y aprovechando que h es igual a 1 entre eta r por e y que e es menos j omega a sub t, juntando todo eso, el patrón de potencia va a ser
este de aquí. Este es el factor esférico que habíamos suprimido antes. Y teníamos esto aquí. Pues ahora, en vez de tener eso, vamos a borrar todo esto. Y simplemente sustituyendo en esta fórmula que veíamos y teniendo en cuenta que solo tenemos la parte z porque la phi no existe, entonces ya tendríamos esto. Tendríamos simplemente 2 eta y máximo partido de 4pi r al cuadrado por el coseno al cuadrado de pi medios coseno z entre seno al cuadrado de z. Y la energía total irradiada, P rad, va a ser la integral desde 0 a 2pi y de 0 a pi de este patrón de radiación. O sea que vamos a ahora integrar todo el patrón de radiación en todas las direcciones por r al cuadrado, seno de z, de z, de phi. Y esto nos va a dar y m al cuadrado 2pi aquí arriba me faltó un cuadrado. Entonces esto por 0 a pi medios coseno al cuadrado de pi medios coseno z seno z diferencial de z, que si hacéis numéricamente esta integral os va a dar que la potencia radiada va a ser 0,609 por eta y máximo al cuadrado entre 2pi. Y con esto pues vamos a definir también la directividad máxima, que va a ser la potencia de radiación z en pi medios, que viene a ser la dirección en la que más vamos a radiar, dividido entre la total partida de la superficie de la esfera. O sea, esto es cuánto vamos a radiar en promedio en cada una de las direcciones del espacio, y esto es cuánto vamos a radiar en la dirección en la que más radiamos. En este caso, pues va a ser 1,64. Entonces, en la dirección que más radiamos, estamos radiando un 64% más de lo que normalmente radiamos. Y también podemos definir una cosa llamada resistencia de radiación, que va a venir definida como si tuviéramos una resistencia que emitiese esa energía, no, más bien, ¿qué resistencia tendríamos que colocar en un circuito eléctrico con la misma intensidad para que radiase o para que gastase o para que disipase la misma cantidad de energía que pues nuestra antena? Entonces simplemente tenemos que igualar eso a la potencia radiada, que era esta, y despejando, lo que obtenemos es que la resistencia de radiación va a ser 0,609 eta entre pi, que son, en este caso, 73 ohmios. Por tanto, nuestro dipolo pues va a tener unos 23
o sea, unos 73 ohmios de resistencia de radiación, y su diagrama de radiación va a ser algo de este estilo. Va a ser algo de este estilo, en plan, una especie de donut. Algo así. Un donut con un agujero aquí en el medio. Y si hacemos un corte transversal, pues lo que tendríamos sería algo así. En un lado y en otro. Bueno, pero bien dibujado. Entonces esto es todo lo que quería enseñaros de líneas de transmisión. Ha sido muy por encima, sin entrar en demasiados detalles, pero básicamente estos son pues cosas básicas del tema de líneas de transmisión. Con esto hemos acabado este segundo curso de electromagnetismo, el curso de electromagnetismo 2, y por tanto damos por finalizado todo, digamos, el temario de segundo curso de el grado en física de la Universidad de Santiago de Compostela, donde hemos visto tanto la asignatura de electromagnetismo 1, que la tendréis en su propia playlist, como de electromagnetismo 2, que está en esta playlist. Por tanto, como sabéis, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme en comentarios. Ya sabéis cuál es la, digamos, bibliografía recomendada, Griffiths, Jackson, etc. Y pues si os ha servido de algo estos dos cursos, o al menos uno de ellos, o al menos una parte de alguno de ellos, me alegro muchísimo. Ese es el punto que tenía el subir estos cursos. Y pues que espero que podáis seguir desarrollando lo que queráis sobre esto, o que os haya servido para saciar un poquito vuestra curiosidad al respecto. Así que ya sabéis, cualquier duda me la dejáis en comentarios y nos veremos en futuros vídeos en el canal.